Bueno, buenas tardes, chicas y chicos. En esta oportunidad vamos a ver cómo resolver un ejercicio aplicando la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff que vimos anteriormente. Bien, en este ejercicio nos pide calcular tensiones y corrientes en cada una de las resistencias. Agarramos este circuito donde vemos claramente dos resistencias conectadas en paralelo y una resistencia conectada en serie a ese paralelo. Por lo tanto, como vimos en anteriores ejercicios de cómo sacar la resistencia equivalente, lo primero que tenemos que hacer es sacar este paralelo. ¿Cómo sacábamos ese paralelo? Con esta fórmula de acá. Hacíamos 1 sobre la resistencia R2, en este caso 800, más 1 sobre la resistencia R3, en este caso tiene un valor de 500. Esa cuenta nos da 307,692, la cual la podemos reemplazar por una sola resistencia a todo este paralelo. Una vez que tenemos reemplazada esa resistencia, podemos ver que nos queda conectada en serie con R1. Por lo tanto, si hacemos R1 más R3, que es el resultado de estas dos resistencias, nos da un valor de 1307,692. Bien, la puedo reemplazar, como hice antes, por una sola resistencia. Esa resistencia me queda conectada a esta fuente de tensión de 12 volts. Por lo tanto, yo puedo aplicar ya la conocida ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la corriente del circuito es igual a la tensión dividido la resistencia. Si yo hago los 12 volts dividido la resistencia equivalente que nos dio en el circuito, podemos saber el valor de la corriente, que en este caso me da 12 volts dividido 1307,692, un valor de 0,00917 amperes, el cual el valor, si yo lo multiplico por 1000, me da 9,17 miliamperes. Puedo tomar tanto este valor como este valor, el que me resulte más cómodo. Una vez que tengo ya calculada la corriente que circula por este circuito, esta corriente es la que sale de la fuente de tensión. Estos 9,17 mA son los que salen de la fuente de tensión. Por lo tanto, fíjense, cuando vuelvo al circuito original, esta corriente va a circular, como me dice esta flecha, hasta el primer nodo, que sería el paralelo entre R2 y R3, y luego de pasar por R2 y por R3 con diferentes valores, a la salida del otro nodo, vuelvo a tener los 9,17 mA hasta cerrar el circuito. Lo que puedo ver claramente acá es que los 9,17 mA circulan por R1 en su magnitud total, no así en R2 y en R3, que va a tener otro valor de corriente. Pero sabiendo que yo tengo 9,17 mA en R1, puedo sacar la caída de tensión que tengo en la misma. ¿Cómo? Haciendo la ley de Ohm. Acuérdense que la ley de Ohm es que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, si yo quiero calcular tensión, voy a pasar la resistencia para el otro lado. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y me queda I por R, que es igual a los 0,00917 amperes por 1 kilo ohm, que acuérdense que 1 kilo ohm es 1 por 1000, 1000 ohm. Hago esta cuenta y me da que ese resultado es 9,17 volts. ¿Qué son esos 9,17 volts? Es la caída de tensión que voy a tener en la resistencia. Recuerden que cuando circula una corriente por una resistencia, se produce lo que llamamos caída de tensión. Por lo tanto, en esa resistencia tengo 9,17 volts. ¿Cómo se pone esta flecha? El signo más es por donde entra la corriente, el signo menos es por donde sale la corriente. Y la flecha va desde el negativo al positivo de la resistencia. Por eso se llama caída de tensión.
En este circuito yo reemplacé el valor que obtuve acá, que son los 9,17 volts. Tengo la caída de tensión en la resistencia 1. Lo que quiero saber ahora es cuánto vale BR2 y BR3, que es la resistencia, la caída de tensión en la resistencia R2 y la caída de tensión en la resistencia R3. Yo sé que son iguales, acuérdense cuando tengo resistencias en paralelo, la caída de tensión de ambas resistencias van a ser iguales. Si tengo más resistencia, también va a mantener su valor. En este caso tengo estas dos. Y la segunda ley de Kirchhoff, la recuerdo desde el anterior video, me dice que la suma de tensión aplicadas, en este caso tengo una sola al circuito, es igual a la suma de las caídas de tensiones que se producen en todas las resistencias. Bien, como yo calculé que acá tengo 9,17 volts y BR2 y BR3 dijimos que son iguales, de este punto a este punto tengo todas las caídas de tensiones que tienen que ser iguales a 12 volts. Por lo tanto, si acá tengo 9,17 volts, acá en BR2 y en BR3 voy a tener lo restante. Es decir, tengo los 12 volts, que es la tensión aplicada, y la suma de caída de tensiones sería 9,17 más BR2 o BR3, que en este caso son iguales porque están conectados en paralelo. Ahora, yo lo que quiero averiguar es cuánto vale esa BR2 y BR3. BR2 y BR3 la despejo de esta fórmula de acá y me va a quedar que es igual a 12 volts y esto, como está sumando el 9,17, lo paso para el otro término restando. Por lo tanto, me va a quedar 12 menos 9,17. Ese valor es 2,83. Y es la caída de tensión que voy a tener en la resistencia R2 y también en la resistencia R3. Quiero recalcar esto de que en las resistencias conectadas en paralelo, las caídas de tensiones tienen el mismo valor. Y por lo tanto voy a tener 2,83 acá y 2,83 acá. Y eso, si lo sumo a 9,17, me tiene que dar los 12 volts, que es la tensión aplicada. Esa, si recordamos bien, es la segunda ley de Ohm. Bien, una vez que tengo esto, lo que puedo sacar es la corriente 2 y la corriente 3, que pasan por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Sabiendo que la caída de tensión en BR2, es lo que calculé anteriormente, es 2,83 y el valor de R2 es 800 ohm. Por lo tanto, si yo hago esta fórmula, el total me da 0,00354 amperes, que pasándolo a miliamperes sería 3,54 miliamperes. Lo mismo para I3. I3 es la caída de tensión en BR3 dividido el valor de la resistencia 3, que en este caso es 500 ohm. Haciendo esta cuenta me da el resultado de 0,00556 amperes, que si lo paso en miliamperes sería 5,66 miliamperes. Bien, yo haciendo estas cuentas no tomé todos los decimales. ¿Sí? Acá lo corté y acá lo corté. Si yo hubiera tomado todos los decimales, fíjense ahora en esta última diapositiva, voy a comprobar que hice bien el ejercicio con la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice esa primera ley de Kirchhoff? Que las corrientes entrantes al nodo, fíjense que yo agarro este nodo acá, la corriente entrante sería esta, la de 9,17, es igual a la suma de las corrientes salientes. Tengo esta corriente saliente de acá arriba, de R2, y esta corriente de acá abajo, de R3. Entonces me da que 9,17, que es la entrante, y la suma de las corrientes salientes me tienen que dar iguales. En este caso me da 9,17 de un lado, 9,2 del otro, por esto que les decía que no tomé todos los decimales. Esto me tiene que dar muy aproximado. Cada vez que tomo más decimales, más aproximado me va a dar. ¿Sí? Pero no me puede dar una diferencia, por ejemplo, esto que me dé 9,17 y esto me da alrededor de 10, 11, 12 mA, ya estaría mal. Tiene que diferir solamente por algunos decimales. Bien, acá terminaría el circuito
porque lo que pedía era calcular tensiones y corrientes en cada una de las resistencias. Pero si yo entiendo cómo resolverlo, ya esta es la base como para resolver circuitos más complejos. Vamos a comprobarlo ahora. Lo había preparado en el multisim. Recuerden que si se quieren descargar el multisim es muy interesante para aprender a usarlo. Y tengo el circuito conectado a un amperímetro por acá, un amperímetro que mide la corriente en R2, un amperímetro que mide la corriente R3. ¿Sí? Este amperímetro me mide la corriente total, este amperímetro me mide la corriente en R3 y este me mide la corriente en R2. Nos tiene que dar muy parecido a lo que nosotros calculamos. ¿Sí? Fíjense que la corriente total nos dio 9,17, es lo que nos dice acá, con un decimal más. La otra nos dio 3,54 en R2, 3,64. Recuerden que esto puede ser por un tema de decimales. Perdón, este de acá abajo puede ser por un tema de decimales. Y la otra nos dio 5,66, que es esta de acá arriba, 5,64. También por un tema de decimales. Pero fíjense que nos dio muy aproximado. Bien, con el tema de las tensiones, tengo un voltímetro que me mide la caída de tensión en R1, un voltímetro que me mide la caída de tensión en R2 y un voltímetro que me mide la caída de tensión en R3. Recuerden que los voltímetros van conectados en paralelo a lo que yo quiero medir y los amperímetros van conectados en serie a lo que yo quiero medir. Bien, la BR1, es decir, la caída de tensión en R1 me dio 9,176, que vamos a ver en la diapositiva, en esta de acá, nos dio 9,17. ¿Sí? Muy aproximado, fíjense que acá tomo un decimal más, 9,176, y la otra me dio 2,824. En la presentación nos había dado acá, 2,83. ¿Sí? Acá hay una aproximación porque debería ser 2,824 y al redondear me queda 2,83 volts. Bien, por lo tanto, comprobamos que el ejercicio está bien resuelto. Lo comprobamos de manera teórica y en el multisim de manera práctica. Y con esto terminaríamos el primer ejercicio, el más básico de todos, aplicando las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Como dije anteriormente, si esta es la base, que si yo la entiendo, voy a poder resolver circuitos mucho más complejos. Desde ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.